Hola estudiantes, la lección de hoy será sobre jardinería y sus conceptos básicos. Si no te has suscrito al canal todavía, hazlo ahora. Hola abuelo, Hola Raúl. ¿qué estás haciendo? Estoy cultivando plantas. Entonces, llegué justo a tiempo. ¿Podemos empezar a grabar? ¿Me cuentas sobre tus plantas? No sé casi nada de ellas, pero son tan hermosas. Ven conmigo, te las muestro. Planté las semillas al final del invierno. Y ahora están empezando a germinar. Algunas de ellas todavía necesitan tiempo. Las puse en tierra, con química neutra, para que no las infecten las bacterias. Luego, las regué, mantuve su suelo húmedo, pero tibio. Cuando brotaron los dos primeros cotiledones, las puse en un lugar más fresco. En cuanto brotaron las hojas, las trasladé a un lugar más cálido nuevamente. Sé bien, que hay diferentes tipos de suelo. Sí, arcilloso, turboso, suelo de bosque, arenoso. Y se puede distinguir sobre la base de diferentes valores de pH. Neutro, ácido y alcalino. ¿Cuáles son las vitaminas más importantes para una planta? N, F, P. Nitrógeno para el crecimiento. Fósforo, para la floración. Y potasio, para mantener la planta saludable. Mira mis hierbas, que uso para hacer té medicinal para mis dolencias reumáticas. ¿Qué verduras y frutas sembraste? Me encanta la lechuga fresca, el tomate, el pimiento. ¿Con qué frecuencia riegas? ¿Por día, o semanalmente? Depende del clima. Si hace mucho calor, riego cada día. ¿Cuándo es la época de poda? Al final del invierno, principios de la primavera. Cuando los brotes aún no han crecido. ¿Alguna vez has oído hablar de la última tendencia? ¿De cultivar plantas sin tierra, y solo mantenerlas en agua? Sí, pero creo que esto es una estupidez. Sin suelo, la planta no recibe las vitaminas y minerales importantes. Y por lo tanto, no será resistente a las influencias ambientales. Gracias abuelo, aprendí mucho de esto. Y continuaremos esta conversación. De nada. Ven a ayudarme. ¿Sueles dedicarte a la jardinería? ¿Tienes alguna planta en tu jardín o casa? Escríbelo en los comentarios. Gracias por tu atención. No olvides suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo, deja tu opinión sobre el vídeo, porque te gustó o no te gustó. Y por favor comparte el vídeo con tus amigos.